científico. Claro, no, el llanero inmediatamente lo asocia con algo sobrenatural, ¿no? Sí. Darle una explicación científica, imagínate. Y la gente que realmente cuenta que la ha visto dice que esa luz se aparece a lo lejos, de repente se aparece cerca, asusta a los animales y a las personas, porque los caballos se ponen nerviosos, por ejemplo, y es parte de lo que dice que está buscando alejar a aquellos que no quieren darle la clave para encontrar los tesoros escondidos, sino que la secta y la guía lo que sí le están buscando. Muy bien, mis amigos, ya estamos al aire con imagen, entonces excelente. Vamos a invitarlos a ustedes a la segunda parte del programa con Hugo Rafael Estrada Castillo, magíster en Business, en Administración de Negocios, poeta, escritor, aventurero, viajero empedernido y cultor del llano venezolano. Con él vamos a estar en esta segunda parte del programa hablando de esa tierra tan hermosa como lo es nuestro llano apureño. Vamos a un corte y en breve estaremos nuevamente con ustedes en Venezuela Cultural. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil. Compra ya tu cartón y participa en la rifa de fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 100 bolívares. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan es el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Teléfonos 0414-540-398 y 0212-793-2002. De las Águilas del Zulia, volando el campeonato y la Serie del Caribe. Sigan todos los partidos de las Águilas del Zulia por Radio Sintonía 1420 AM, el circuito exclusivo de las Águilas del Zulia, volando más alto en el béisbol profesional venezolano por Radio Sintonía 1420 AM. Todos los martes te invitamos a escuchar Construyendo una Nueva Venezuela, un espacio radial que analiza las diferentes problemáticas, aportando posibles soluciones que permitan enrumbar al país. Construyendo una Nueva Venezuela, con un resumen de los principales hechos que han marcado nuestra historia. Conducido por el abogado Luis López. Escúchalo este y todos los martes a las 10 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM presenta Hablemos con Propiedad con Alfredo Padrón Hernández. ¿Qué tal, amigos? No se escribe lechosa con Z, lo correcto es lechosa con S. No se escribe hermosa con Z, lo correcto es hermosa con S. Hasta otra oportunidad. 1420 AM, Radio Sintonía. Está usted en sintonía de Venezuela Cultural. Bueno, queridos amigos, ahora sí, aquí tengo a mi querido Hugo Rafael Estrada Castillo. Lo presento ya en la parte de imagen, usted, nuestro invitado nuevamente para conversar con de aquellos aspectos del llano venezolano, ya con la proximidad de las fiestas decembrinas. Quise que conversara con nosotros esos aspectos, cómo es el llano en Navidad. Entonces estábamos al aire por la señal abierta con las tradiciones
con las leyendas del llano venezolano. Y ahora vamos a hablar un poco, entonces hay un tema que me apasiona, que es la historia de Doña Bárbara. Cada vez que tengo la oportunidad de estar en algún medio con Hugo, conversando con Hugo Estrada, le toco el punto, porque él conoce a fondo esta historia. Entonces vamos a conversar un poco de eso, de Doña Bárbara, de la historia. Mucha gente piensa que, bueno, Rómulo Gallego inventó el personaje. No, el personaje existió, pero vamos a oírlo de boca de nuestro invitado Hugo Rafael Estrada Castillo. Ya, muchas gracias. Vamos a ver, había una mujer que se llamaba Francisca Vázquez de Carrillo. Cuando Rómulo Gallego viaja a San Fernando, invitado por los hermanos Barbarito, él conoce un poco lo que es San Fernando, conoce la Torre Candelaria también en ese viaje que está allí, y llega a tener contacto con una persona que se llama Antonio José Torrialba. Antonio José Torrialba, posteriormente en el año 87, publica un libro de él, mucho después de su muerte, que reunía todos los manuscritos que él tenía y que le colocaron el nombre del Diario Un Llanero. Realmente son 6 tomos realmente del libro que tiene, y que él compartió eso con Rómulo Gallego. Muchos de esos manuscritos los tuvo Rómulo Gallego y después los fueron recogiendo y por eso publicaron al final. La realidad es que Rómulo Gallego pasa alrededor de una semana en Apure y recoge muchas vivencias directamente de este personaje junto con algunos otros, más allá de los manuscritos, y ahí es donde él se le va ocurriendo la escritura de Doña Bárbara, que la llamó. Esta famosísima obra de Doña Bárbara. En primer lugar le había puesto a la Coronel y después le cambió a Doña Bárbara. De esos personajes, Antonio José Torrealba, personaje de la vida real, él lo llama Antonio Sandoval en la novela. A María Nieve, que era el cabestrero de San Fernando de Apure, que cruzaba el río Apure con ganado, él lo deja en la novela con el mismo nombre. Y a Francisca Vázquez de Carrillo le coloca el nombre de Doña Bárbara. Doña Bárbara. Y hay algunos otros. Pero quien conocía mucho de la historia de Francisca Vázquez de Carrillo, que comparte con él, es el mismo Antonio José Torrialba, que vivió en el Cajón del Arauca y conoció mucho a esta mujer. De ella en la vida real se decía que, digamos, siempre hablaba de que tenía un socio, que el socio después se asumía que era el diablo, y eso parte lo refleja Rómulo Gallego en la novela. Era una mujer muy a lo macho, parecía más bien un hombre. Era buena disparando, todo el mundo la conocía, la reconocía. Por cierto, Andrés Eloy Blanco, que le llegó a tratar mucho como abogado de ella cuando estaba viviendo allá en Apure. Personaje, ¿no? Él decía que le admiraba la puntería que tenía ella, ¿no? Montaba a caballo. Esto no está en la novela, pero sí en el personaje de la vida real. Francisca Vázquez de Carrillo, ya en aquella época había como que una especie de deporte que fue desapareciendo, que ellos utilizaban un machete muy afilado, así como se hacen los toros coleados. El jinete se va de lado, el machete rozaba la pata de la vaca. Y eso tenía que hacerlo con las 4 patas. La res caía, moría desangrada, y en esa época lo que se comercializaba era el cuero de res. La carne se perdía porque no se podía congelar, se podía salvar poco con algo sal, por la sal. y ella era reconocida porque no había quien le igualara en eso, siempre se ha comentado eso. En la vida real, todas las referencias que yo tengo por parte de mi papá, de mi abuelo, de grandes personas mayores hoy fallecidas que la llegaron a conocer, ella tuvo un hijo y el hijo se desnuca enlazando un toro cimarrón. Entonces ella como tal no tuvo una hija. Entonces por eso, y en declaraciones Rómulo Gallego lo afirma así, personajes de su creación fueron Santo Luzardo, que viene de la palabra Santa Luz, cuando él trataba de asociar a Santo Luzardo con la democracia, y a Doña Bárbara con la barbarie. Imagínense ustedes, toda una historia y hermosa. Y en el llano de esa hora, Doña Bárbara se le conoce como la Biblia del llano. Ustedes quieren ahondar en estos temas, vayan a la librería y adquieran una obra que se llama Plata y Azabache. Aquí está el autor, vivencias, sonetos, recuerdos de familia,
fotografías, todo en honor al llano apureño, donde estamos vendiendo plata y azabache, querido amigo. Plata y azabache se la tiene Tecniciencia a nivel nacional, la tiene la gran pulpería del libro entre Sabana Grande y la Casanova, cerca de Chacaíto, la tiene la librería Suma en el propio Sabana Grande, la tiene la librería Historia en el centro. Eso, digamos, a nivel de Caracas. Después hay alguna librería en Calabozo y en San Fernando de Apure que la tienen también. Sí. Vamos a hablar ahora un poco. No, mira, y de doña Barona me quedó una pregunta. ¿Es verdad que doña Bárbara antes de morir dejó una cantidad de morocotas enterradas? Fíjate, hay una leyenda muy, muy conocida y ha sido, digamos, mucha gente se ha buscado buscándola, ver si consigue los entierros. Ella cuando enferma de bronconeumonía, es un acto de ella, pero ella usualmente cuando se enfermaba o iba a resolver problemas de tipo legal en San Fernando, ella salía de su hato y llegaba hasta la fundación principal del hato de los Estrada de toda la vida. Que son tus antepasados. Exacto, ¿no? en ese abuelo. En ese momento mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Entonces ellos eran conocidos y realmente tenían buena relación porque eran vecinos y enfrentaban los mismos problemas, robo de ganado, todas estas cosas, y eso los mantenía unidos. Cuando ella iba a San Fernando, ella buscaba llegar a la fundación principal de la Trinidad, orilla del río Arauca, descansar ahí 1 o 2 días antes de tomar el bongo que la llevaba a San Fernando de Apure. En esa oportunidad llegó muy enferma y ella fallece en la Trinidad Arauca, pues, a orilla del Arauca. Sin embargo, la leyenda, la historia, los cuentos dicen que ella salió de su hato con 5 burros y 7 hombres entre indios y llaneros, y cuando llega a la Trinidad Arauca llega sola. Entonces la gente cuenta que seguramente en el camino hizo abrir boquete para enterrar en teoría la morocota, pero que al final enterró indios. Todo para que nadie la robara después. Exacto. Entonces, de eso, pues, es lo que dice la leyenda. Y alguien se abocó a reconstruir esa ruta para ver si... Sí, ha habido gente inclusive a nivel internacional que se ha ido con detectores de metales, etcétera, se ha paseado y nada de eso todo. Como que está en el fondo del Arauca. Ahí entra detector. Sí. Hugo, vamos a hablar un poco ahora de las tradiciones navideñas en el llano, en el estado de Apure. ¿Hay alguna fiesta en particular que caracterice la Navidad en Apure? Sí, hay una muy particular, sé que se da en algunos otros pueblos también, pero en San Fernando de Apure es muy conocida y origina ahí más o menos entre los años 30 y 40. Y le llaman allá los locos de San Fernando. Los locos de San Fernando, vamos a ver qué nos trae esa historia. Sí. Entonces, claro, esta se celebra el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes también. Y entonces se organizaban comparsas en San Fernando en distintas calles, unas 8 o 10 calles conocidas y famosas de esa época. ¿En qué días de diciembre más o menos comenzaba esto, con el mes? No, realmente, digamos, la parte activa arrancaba el 27. Era casi ya después de Navidad. Ya después de Navidad. Sí. El 27 pero el Día de los Inocentes. Exacto. Okay. Inclusive ya, digamos, habiendo acordado previamente, el 27 de noviembre ellos iban y esperaban recibir en la Plaza Bolívar gente que venía de otros lados, bien fuera a caballo, en bongo, vehículos de motor, etc. Allí se congregaban, se recibían, después se disfrazaban ya el 28, en horas tempranas, como a las 8 de la mañana. Usualmente los hombres se disfrazaban de mujer, se ponían alpargatas pero con media para que no reconocieran. Muchas mujeres se disfrazaban de hombre y empezaban a hacer recorridos en comparsa, tocando música, echando cuentos y buscando colaboración de la gente. Así es. Entonces, finalmente pues ellos recogían comida, frutos, etc. Inclusive robaban, como eran conocidos, te traían uno, entonces agarraban un topocho, agarraban una cosa para preparar la celebración del 28. Cuando se despejaba eso y finalmente se quitaban las máscaras, pues se colocaban máscaras, pues la gente reconocía que eran eminentes personajes de San Fernando de Apure.
y después hacían la celebración con el sancocho. Y el resto de las tradiciones, pues las normales del país, ¿no? Sí, se celebra ¿cómo se llama? El pesebre. El pesebre viviente, muy común en los llanos. ¿Tú participaste en los pesebres vivientes? No, digamos, directamente en el pesebre, pero sí llegué a verlo en distintas oportunidades. No fuiste un personaje. No fui un personaje. Lo he visto pues en Sarasa, en Calabozo, en San Fernando, a lo largo de toda la vida. Eso es muy común hacia el centro del país, hacia el llano. Si a ti te diesen poder por un día, ¿qué harías por el estado Apure? ¿Qué harías por el llano venezolano? Yo buscaría que las personas realmente conocieran lo mínimo que se debería conocer del estado Apure, así como muchos otros estados, pero hablando de Apure en particular, hay mucha historia y muchas cosas interesantes que mucha gente no conoce. Por ejemplo, bueno, la participación clave, por ejemplo, que fue en el Ejército Libertador de los Llaneros, que tuvieron no solo en Venezuela, sino tuvieron en Colombia, en Perú, en todos lados donde fue Bolívar, pues los llaneros fueron clave en la batalla de independencia. De hecho, el escenario histórico entre Morillo y Bolívar se centra muy buena parte entre el río Apure y el río Arauca. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos, ¿sabe? Por ejemplo, la ópera que se llamó pues Alma Llanera, por ejemplo, que lo ubican en Apure, fue realizada, escrita por Rafael Bolívar Coronado y por Pedro Elías Gutiérrez. Sí. Que más la lectura de Doña Bárbara ese debería ser una obligación para conocer un poco el estado Apure, porque si bien Rómulo Gallego pues no conocía, no era del llano, pues lo describe a la perfección allí, ¿no? Con su particularidad. ¿Y cómo es la Navidad en el llano? La Navidad en el llano es bastante interesante porque, por ejemplo, tiene ciertas particularidades. Algo que es muy común a lo largo de los estados llaneros es, por ejemplo, recibir la gente, los visitantes, bien sea en las ciudades, pero también en los atos directamente, con carato de maíz, que le ponen jengibre y le van agregando otros ingredientes dependiendo de lo que se consiga, lo que tengan a la mano. Y eso lo hacen en Navidad. Eso lo hacen, digamos, a lo largo de todo el mes de diciembre. Es un típico de ese mes. Reciben una visita, reciben la gente con carato de maíz. Con carato de maíz, después sacan también los dulces, que son los buñuelos, por ejemplo, de yuca. Los platos típicos de la época. Allá, sí. En el pasado, claro, eso ha ido cambiando con el tiempo. En el pasado, por ejemplo, no llegaba a los llanos la costumbre. Hasta los años 60 pues no había la decoración de los árboles, sino más era el pesebre viviente, y realmente lo que se celebraba el 24 eran grandes parrandas con comida, con dulce, donde los niños, el propio 24, o al momento de que se comía el dulce, había una tradición que era buscar una figura del niño Jesús y se le ponían billetes, se le amarraba con una cabullita y se escondía. Entonces los niños pasaban un rato buscando encontrar al niño Jesús, y el que lo encontraba pues se ganaba todos los billetes que tenía amarrado allí. Y es cierto que no se celebraba o no se celebra el niño Jesús como tal, sino que más bien son los reyes. Los reyes es lo que más se celebra. Ahí es cuando los niños reciben los juguetes, los regalos. Exacto, y ponen afuera su digamos, alpargata. Sí, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Fíjate que lo de los reyes es una influencia europea, una influencia española, ¿no? Española, sí, entonces los niños pues reciben realmente en la fiesta de Reyes donde se dan los regalos, pues son los reyes que le llevan los regalos al niño Dios. Exacto, el origen. El 24 de diciembre es el nacimiento del niño, pero bueno, también se acostumbra darle juguetes a los niños, pero realmente es el día de Reyes. ¿Hay algún plato tradicional navideño en Apure? Yo diría que es la versión, digamos, la yaca que se consume, yaca pureña. Exacto, a nivel de Venezuela entera. En Apure tiene la particularidad de que lleva carne de pollo, de res y de cochino. Sí. Bueno, una yaca pureña no estaría mal, ¿no? Tiene los 3 ingredientes, ¿verdad? Y en tu casa la acostumbran a hacer con las características de Apure. Mira, pues, en todos los tiempos que tuvimos nosotros, digamos, en Apure conectados, y tantas navidades que celebramos allá, mi mamá
mamá, que era de mucho le gustaba la cocina, ella organizaba en las fundaciones del Hato, que digamos las principales que están más cercanas, que hicieran sus propias hallacas y competían entre fundaciones. Después el 24, el 25, los distintos días de diciembre, en el propio Hato iban, cada quien llevaba su lote de hallacas. Y había unos catadores, qué sabroso ese cargo de catador ahí. Sí, entonces fue una costumbre que se quiere, creó mi mamá ya, por un lado como esa especie de competencia y compartir de todos los trabajadores de distintas áreas del Hato, y mi papá que organizaba la invitación y obsequiaba cuando llegaba allá pues alguna botellita de licor a los mismos trabajadores. ¿Qué te motivó a ti a escribir Plata y Azabache? Wow, fíjate, hay un tío bisabuelo mío que en 1913 publicó una obra de él que se llamó Oro y Nácar, que eran poemas y sonetos, que fue una belleza muy celebrado en el estado Apure, y quizás ese libro en particular fue el que más me motivó a escribir en el futuro, en algún momento, Plata y Azabache. Pero adicionalmente a eso, por ejemplo, mi abuelo escribió un libro que se llama María del Llano, también con poemas y romance, que fue muy apreciado y llegó a 3 ediciones inclusive. Allá en el estado Apure mi mamá publicó, mi papá escribió, aunque no llegó a publicar, o sea, publicó en revista, pero no un libro como tal. Entonces hay como un denominador en la parte Estrada de la familia de escribir y publicar, ¿no? El apellido Estrada es muy asociado con el llano, ¿no? En Venezuela. Sí. Es de allí. Es de allí. Hay tres Estradas que llegaron a Venezuela separados, porque ya no venían como que una familia sola de España. Uno que llegan a la zona oriente, de ahí viene Pedro Estrada, que es la parte de Huiria, entonces famoso jefe de policía de Pérez Jiménez. Exacto. Hay otro que se ubican en la parte de la zona de Puerto Ordaz, y de resto lo que está en Apure. Entonces usualmente cuando tú consigues un Estrada Apure y le preguntas, posiblemente es pariente nuestro. Si lo ubicas en Oriente, es pariente del otro Estrada. Sí, pero es muy común. Claro, yo conozco, quizás sea en mi caso, ¿no? Que no sea en general, pero que los Estradas siempre los asocio en el estado Apure. Exacto, sí. Pues eso es lo que conozco. Sí. De hecho, el Hato, que digamos... Sí. Mira, ya se nos está viniendo el tiempo encima, Hugo. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es un día en la vida de un apureño del pueblo, pues por decirlo así? Del Hato. Del Hato es, digamos, un día en la vida de una persona en el Hato es una vida de trabajo, pero también de disfrute, pues, porque la gente disfruta haciendo sus faenas llaneras. Exactamente. Puede tener que ver con recoger ganado, errar ganado, mover ganado de un lado a otro, reparar algún molino, digamos, soltar o agarrar los caballos. Es una vida bonita y sabanía, pues el llanero le gusta, bien sea por trabajo o por diversión, salir a montarle la silla al caballo y salir a pasear a la sabana, compartir con otros también es común, pues, partir una comida, etcétera. Así es. Amigos, yo quiero recordarles, ahora que estamos al aire con imagen, que mañana, 28, estamos cumpliendo 6 años de estar acá en Radio Sintonía, con 2 programas. Primero fue con Espejo Empresarial y ahora con Venezuela Cultural. Pero quiero darle las gracias a la emisora, a la doctora Ana Mireya Obregón, a Toti López, por habernos recibido. Ya son 6 años compartiendo espacios aquí en Radio Sintonía. Mañana estamos entonces de celebración. Vamos a despedir ya, Hugo. Yo quisiera que tú, como fuiste, o como eres todavía, pero porque uno nunca se retira, una persona pues de mucha cercanía con los estudiantes universitarios a través de la Asociación Venezolano-Americana de Amistad, que le dieran un mensajito corto a los muchachos que hoy, por las circunstancias que estamos viviendo, muchos se desaniman porque no ven futuro dentro de las oportunidades del país, ¿no? Y entonces buscan otros horizontes y tal. Yo quisiera que tú les dieras un mensajito corto. Claro, no, a todos ellos, como siempre, todavía conversamos, yo me mantengo muy de cerca con muchos de ellos, pues, es para adelante, que aunque hay otro camino, o sea, en algún momento las oportunidades se abren y todo puede cambiar, pues, a favor de ellos.
En los bomberos hay un dicho que dice pa'lante y para allá. Pa'lante y para allá. Sí, Nada de recular, o de recular, como se diría correctamente. Bueno, Hugo, un placer haberte tenido nuevamente hoy en Venezuela Cultural, en Radio Sintonía, siempre dispuesto a complacernos con tu presencia. Te deseo, bueno, ya si no nos vemos por lo que queda de año, pues feliz Navidad y feliz Navidad extensiva a toda tu familia, y que el año próximo nos estaremos viendo de nuevo por acá. Excelente. Porque siempre hay un tema muy agradable y muy interesante que compartir contigo y con tus experiencias. Gracias Alfredo, igualmente te agradezco a ti por la invitación, pues estos son ratos que se disfrutan al máximo. Así es. Bien amigos, así llegamos al final de Venezuela Cultural. Gracias por permitirnos estar en sus hogares cada martes a las 9 de la mañana. Fue un placer conocer y compartir con ustedes y con Hugo Estrada lo bello de nuestra tierra venezolana. Nos vemos el próximo martes. Hasta entonces, amigos. No creo en ninguna cosa tan corrosiva como la alabanza. Simón Bolívar. Compadre Rafael Montoya, que vive allá en San Fernando, quiero que me haga un favor y disculpe de antemano cuando yo visite a Apure si le queda un